Cristo.
Buenas noches, qué gusto poder volver a estar otra vez en este tiempo de familia y poder compartir una palabra, porque necesitamos entender que el Señor dijo, pero no se queda como una frase solamente por ahí bien dicha, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, somos alimentados en el alma, en el espíritu, y nuestro cuerpo también es bendecido por la palabra de Dios. Gracias a Dios que el día de hoy vamos a hablar de pedir. El que pide recibe, es un título que yo le puse a esta palabra. Y vamos a entender que es una de las actitudes que Dios pide que nosotros hagamos. O sea, Dios demanda y ordena que pidamos. Que es interesante que podamos nosotros creer que si pedimos, recibimos. Y esto es el propósito de Dios. Y vamos a verlo, pero vamos a poner en las manos de Dios este tiempo y esta palabra. Pídale a Dios que nos bendiga con su palabra, que nos dé revelación y entendimiento de su Espíritu Santo. Ore conmigo. Padre, en esta preciosa noche te amamos, te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos y creemos que es un honor y un privilegio podernos sentar alrededor de tu palabra, Señor, y recibirla. Oramos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo de Dios, revélanos esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. Queremos entenderla, queremos amarla y queremos vivirla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno que podemos tomar estos minutos. El título del tema es El que pide, recibe. Y quiero referirme primero aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y precisamente el verso 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Note algo importante, cómo Dios manifiesta, y esto lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. A ver, no es suficiente el hecho de estar en Cristo, de la palabra a recibirla, necesitamos pedir. Esto es lo que dice y enseña la palabra, pero como requisitos previos al pedir es permanezca en Cristo. Permanezca en Cristo y deje que la palabra de Dios permanezca en su corazón. Son como dos condiciones para que usted entonces llegue al pidan lo que quieran y les será hecho. Yo creo que por aquí debemos empezar. En realidad habrá mucha gente que pida y no reciba, es lo que vamos a ver, y pueden acercarse a Dios cuando tienen una urgencia, una necesidad, pero la Biblia es clara y nosotros necesitamos entenderla. Y si permanecemos en el Señor Jesucristo, ¿y qué significa esto? Permanecer en Jesucristo es permanecer cada día, todos los días, en todo momento, en sus mandamientos. Queremos agradar a Dios, queremos hacer lo correcto delante de Él, según su palabra. Y mi palabra permanece en ustedes. Es decir, que nuestra vida esté regida por los mandamientos, por los principios de Dios. Entonces, pidan lo que quieran y les será hecho. Gracias a Dios. Vamos al tema, y el tema es el que pide, recibe. En el libro de Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, está este mandamiento. Mateo 7, a partir del verso 7, dice la palabra de Dios así, y voy a leer hasta el 12, haciendo la aclaración que en el verso 12 está la regla de oro, y es importante que también la toquemos en esta noche. Dice el verso 7 de Mateo capítulo 7, pedid y se os dará. Note algo que es importante, pida. O sea, no espere que Dios haga algo que usted no crea y no pida.
Yo sé que Dios es bueno y que hace milagros, pero atiende a la petición. Mire, Dios siempre se reservó el hacer el milagro hasta que no salía la palabra, la petición, la oración. Y a veces Dios no hacía algo extraordinario porque esperaba que primero saliera del corazón y de la boca de sus siervos para poder respaldar esa palabra y hacer el milagro. Dice la Biblia así, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, no te ponga atención en la palabra pedir, todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el verso 12, que es la regla de oro, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otros términos dice la palabra, todo lo que pidan para otros, están pidiendo para ustedes. Por eso es importante que pidamos. Pero el punto es, pidan. Hay que pedirle a Dios. Y déjeme decirle que solo pedimos los que creemos y tenemos fe. O sea, hay gente que de repente invoca, pero invocan a Dios pidiendo en el momento de la necesidad. Bueno, pues como pedirle en otros tiempos sin fe y sin creer, ¿no? Pero cuando usted permanece en la palabra del Señor, puede pedir, sabe que Dios dice, incluso nos enseña que debemos pedir. Y que debemos pedir, dice, y el que pide, recibe. ¿Okay? El pedir es una actitud de humildad y dependencia. Lo contrario es autosuficiencia, independencia, orgullo y hasta soberbia. O sea, cuando uno pide, es cuando uno baja la guardia, ¿no? Note que a lo mejor algún día usted y yo hemos tenido la experiencia, pero cuando yo digo, es que yo no necesito nada de ti, es una actitud de independencia, es una actitud de autosuficiencia, es decir, yo no necesito. Oiga, ¿sabe que este es el primer pecado que hubo en el universo entero? Fue Satanás. Luzbel, ese ángel de luz que tenía a su cargo la guarda del trono de Dios, un día dijo, me voy a ir del otro lado, voy a hacer mi propio trono, diciendo, yo no necesito de Dios. Y ese pecado ha bajado a los seres humanos. El primer pecado no fue en el huerto del Edén, con Adán y Eva, de la desobediencia. Ahí había un mandamiento del Señor claro. No, fue antes la autosuficiencia, la no dependencia. Él dijo, yo me voy del otro lado y hago mi propio trono, y ahí la tercera parte de los ángeles le siguieron. Cuando una persona no pide, es una persona que dice no necesito. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos pedir de continuo a Dios. Siempre habrá algo. Y déjeme decirle que Dios no se cansa de que le pida y le pida. O si usted, al contrario, es una forma de depender siempre de Él. De manera que el pedir es un sinónimo de fe, es un sinónimo de tener confianza, de mantener nuestra mirada enfocada en el que todo lo puede, en el que sí puede, el que nos guarda, nos sostiene y nos protege, ¿no? La palabra de Dios nos enseña, para mí es un pasaje hermoso, en el Salmo 50, no lo voy a tocar porque tengo muchos versículos, ¿verdad? Pero el Salmo 50 dice, si yo tuviese necesidad de algo, no se los pediría a ustedes, porque soy el dueño de todo lo que hay y existe, dice Dios. Pero dice, invóquenme en el día de la angustia. O sea, pidan, clamen a mí y yo los libraré. Y después ustedes me honrarán. A ver, Dios dice, si yo tuviera necesidad de algo, no se los pido a ustedes porque yo soy el dueño de todo. Pero de lo que sí pueden hacer y que me agrada es invóquenme en el día de la angustia, yo los libraré y luego ustedes me honrarán. Qué interesante, pues Dios no necesita nada, pero se agrada de que los que invocamos su nombre, de los que clamamos, de los que dependemos de Él, de los que vivimos
tomados de su mano, ¿no? De que no hacemos nada, estamos conscientes de que todo lo que hacemos depende de la voluntad de nuestro Dios. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, verso 3, esos versículos que son tan conocidos de todos nosotros, pero que tienen un sentido práctico, y dice: clama a mí, el teléfono de Dios, ¿no? Algún día nos dijeron que era el teléfono de Dios. Si usted no se lo sabía, nótelo, ¿ah? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Clamar es pedir, es invocar el nombre del Señor, es buscar refugio en Él, es voltearnos a Él para depender de Él, es no soltarnos, insistir. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nosotros a veces tenemos expresiones de fastidio, de cansancio, de ay, cómo muele ay, otra vez, ya viene otra vez a molestar, ya, ¿sabe qué? Pero Dios no es así. A Dios le agrada que usted en todo momento esté buscándole, clamando, pidiendo. Oiga, a Dios le agrada. Es un sinónimo. Mire, es mucho peor. ¿Sabe que lo contrario es una ofensa para Dios? Porque ningún ser humano es autosuficiente. Dios no nos hizo independientes. No nos hizo para que cada uno se supla, se provea y alcance el propósito eterno del ser humano. No hay nadie. Nos hizo perfectamente dependientes de Dios. De manera que debemos mantenernos en esa condición. Como el oxígeno, ¿no?, que nuestros pulmones necesitan, así nuestra alma y nuestro espíritu necesita de Dios en todo tiempo y en todo momento. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Si pedimos, debemos pedir con fe, no dudando nada. Y aquí Santiago nos aclara que debemos estar seguros. ¿Qué significa estar seguros? Quiere decir que usted puede pedir y que sabe que la voluntad de Dios se cumplirá y sucederá. Y a veces Dios contesta. Alguna vez entendimos y vimos que Dios siempre contesta. Algunas veces contesta positivamente y de inmediato. Lo que usted le pide rápido sucede. Pero otras veces te dice: sí lo voy a hacer, pero no ahora, en su tiempo. Y nos hace esperar un tiempo. Pero Dios responde siempre. Otras veces nos dice: no, porque lo que pides no es bueno, pero yo conozco tu necesidad y conforme a ella voy a hacer mi voluntad. Y a veces la gente quiere que sea así y en el momento. No, Dios es soberano. Nadie puede obligar a Dios ni presionarlo tampoco. Usted solo pida. Pero hay alguna enseñanza hermosa. Cuando Jesús pidió, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, ¿usted recuerda ese pasaje hermoso? ¿verdad? Estaba en agonía, dice la Biblia, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba por ir a la cruz. Imagínese el momento que Jesús estaba pasando, pero siempre concluía la oración diciendo: mas no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Cuando tú crees, cuando tú confías en Dios, tú sabes que puedes pedir, pero siempre decirle: Señor, mas hágase tu voluntad, porque tu voluntad es mejor a veces que lo que yo estoy pidiendo. De manera que esto es una forma de pedir correctamente. En Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, nos dice, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿será que habrá gente que pida a Dios y en su corazón, acá en su subconsciente, crea que no va a venir nada de Dios? O sea, es una contradicción.
A lo mejor puede pedir o puede orar y pedir porque pues, le da pena, porque hay otras personas que lo están oyendo, porque usted sabe que es lo que debe hacer, pero acá en su corazón no está creyendo. Y eso es dudar. Y dice la Biblia, pero en el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Y la palabra del Señor nos dice, pero sin fe, Hebreos 11, verso 6, es imposible agradar a Dios. O sea, cuando uno duda, cuando no cree, pues usted no está agradando a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador. ¿Sabe qué dice la palabra ahí? Es galardonador de los que le buscan. O sea, Él premia la fe de la gente que se acerca a Él con un corazón humilde, con un corazón sincero. ¿Sabe? Esto pasa cuando usted ya no tiene opciones. Cuando usted entiende que la bendición depende y viene de lo alto, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Okay. Ahora, la respuesta de Dios dependerá de si está de lo que estemos pidiendo. O sea, también habrá gente que venga con toda la fe del mundo, creyendo, pidiéndole a Dios, pero no está pidiendo correctamente, tampoco Dios le responde, ¿no? ¿Usted cree que habrá gente que, yo lo he tomado y lo he dicho, imagínese usted un ladrón que trabaja en las noches, va a asaltar a las personas, pero con mucha fe le pide a Dios que no lo agarre la policía mientras trabaja, ¿no? Es una petición de fe, con mucha fe, pero no, Dios no va a responder a eso. No va, eso no. En el capítulo 4 de Santiago, capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, tiene que asegurarse, por eso empezamos diciendo, si permanecéis en mí, mire, cuando usted permanece en Cristo y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. A ver, entonces tenemos dos condiciones que regulan mi forma de pedir y saber que Dios me contesta. Que yo siga en Cristo, que yo esté caminando en la voluntad de Dios. Y en segundo, que conozca su palabra, que yo pueda nunca pedir contrario a su voluntad. Entonces puedo caminar y estar seguro de que estoy pidiendo correctamente. Por eso es tan importante, ¿verdad? A veces pide la gente, pero no recibe porque pide mal. Porque pide para gastar en sus propios deleites, dice la palabra del Señor. Hay momentos propicios para pedir y saber que Dios nos responderá. ¿Qué momento es el propicio para pedir? ¿Cuándo es cuando es el momento adecuado para pedir? Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Es el relato de Salomón cuando inicia su reinado, y lo primero que hace, cuando edifica el templo y ofrece holocaustos al Señor, y no pocos, déjeme ver si lo alcanzamos aquí. Dice la palabra de Dios, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón había hecho algo extraordinario, había edificado el templo y había ofrecido 22,000 holocaustos, 22,000 animales sacrificados al Señor. O sea, no, como nunca nadie, ningún rey había ofrecido tantos sacrificios. Me hace entender, hoy en día usted y yo, pues no, ni los tenemos ni lo haríamos, ¿verdad? Ya no. Además ya no hay más sacrificios de sangre. Pero ¿sabe qué? Esto nos hace entender cuando usted pasa tiempo en la presencia del Señor, cuando usted le adora, cuando usted le exalta, cuando usted está en un tiempo especial, cuando pasa un tiempo con Dios. Yo sé que hay de todo tipo, hay todo. Mire, oramos, la experiencia que se tiene es que usted debe orar en todo tiempo, ¿no? Según la palabra de Dios, oremos en todo tiempo y en todo lugar. Su mandamiento del Señor. Orad sin cesar, ¿no? Pero cuando el momento más propicio para pedir a Dios, cuando tiene un tiempo para Él, cuando usted le adora, cuando le alaba, cuando le reconoce, cuando exalta el nombre del Señor y su grandeza y su poder, ahí es un buen tiempo propicio.
y me hace entender. Si usted se da cuenta, todos los profetas, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, los apóstoles incluso, cuando usted los ve orando, empezaban diciendo: Señor, no hay nadie como tú, eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, eres soberano y haces lo que quieres. Y después venía la oración. Primero exaltaban y glorificaban su nombre, y luego venía la petición. También nosotros, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando tenemos ese tiempo de calidad, ahí es cuando usted puede abrir su boca y pedir a Dios. Quizás haya personas que digan: bueno, ¿y para qué? No, Dios es omnisciente, no tengo necesidad de pedir, pues Él sabe lo que necesito. Pero déjeme decirle algo, Él insiste: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, no, Dios quiere que des una forma de ejercer la fe. ¿De cómo manifiesto que tengo fe? Yo creo que son 3 características. Primero, porque la palabra de Dios está en mi corazón, es la única forma, ¿no? Romanos capítulo 10, verso 17, dice la palabra, y la fe viene, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera que con la palabra. Segundo lugar, dijimos al principio: si permanecéis en mí, si tú permaneces caminando en el Señor, tú eres una persona que conoces que Dios hace. Y número 3, orando, hablando, es la forma de manifestar la fe, de hacer, de actuar. De manera que aquí la palabra de Dios dice que Dios se presentó a Salomón después de que él ofreció estos holocaustos y le dijo: Salomón, y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te haga. Y entonces conocemos la palabra del Señor. Y si pedimos conforme a su voluntad, dice el Señor que lo que pidas te será hecho. En el verso 11 y 12 de este mismo capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 1, dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, cuando usted pide en la voluntad de Dios, cuando pide usted para agradar a Dios: Padre, yo necesito esto para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo vea y crea que hay un Dios que nos responde cuando clamamos. Oiga, ¿se acuerda del profeta Elías? Cuando Elías enfrentó a los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de Acera, los profetas de Jezabel y Acab en el tiempo de Elías. Elías se burlaba de los 850 profetas, pero él sabía que cuando él clamara, Dios le respondería. Y así se presenta delante de él: respóndeme, Jehová, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Cuando usted y yo clamamos a Dios, y lo hacemos con una intención correcta, de corazón, diciéndole: Padre, para que este mundo vean y crean que hay un Dios que nos responde. Y es lo mismo que el profeta Elías pidió: respóndeme, Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios. Así usted y yo, cualquiera que sea nuestra petición, tiene que ser para la gloria del Señor. Y termino con esto: Dios se glorifica en responder a nuestras peticiones. El nombre del Señor debe ser glorificado. ¿Sabe? Para nosotros, cuando es personal y recibo una bendición, no me lo puedo quedar. Tengo que dar testimonio. Tengo que todos alrededor entiendan que clamé, que Dios fue misericordioso, que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. De manera que cuando pedimos algo, la gloria tiene que llevársela el Señor. En Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, termino con esto.
Efesios 3, verso 20, dice la Biblia: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este verso es maravilloso porque dice que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que usted y yo podamos pedir. Él puede hacer mucho más todavía. Dice, pero a Él, para Él sea la gloria de lo que Él mismo haga en nuestras vidas. Gracias a Dios, de manera que hoy podemos concluir esta pequeña pequeña plática de la palabra, en que debemos pedir. Es un sinónimo de humildad. Dios quiere que pidamos, que nos volvamos dependientes de Él. También cuando agradecemos es bueno, es ser agradecidos. Pero pedirle a Dios es algo que Él le agrada. Cuando usted está pidiendo, es que usted cree en Él y confía que Él le oye y que Él responde. De manera que hoy podemos hacerlo, hoy podemos entenderlo. Y también pedir en su voluntad y mantenernos confiados, caminando en sus mandamientos, y permitir que la palabra de Él more en nuestros corazones. Y permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Yo ya entendí, el Señor quiere que yo pida, Él quiere que yo le crea y que me mantenga firme, porque voy a pedir y estar seguro de que Él me oye y responderá en su voluntad. Jesús terminó la oración diciendo: mas no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres. Hágase tu voluntad. Y nosotros así queremos concluir, porque siempre la voluntad de Dios para nosotros será buena, agradable y perfecta. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está y incline su rostro? Y vamos a darle gracias a Dios por esto. Y yo le voy a motivar. Esta es una enseñanza para que lo practiquemos y lo pongamos por obra. En el nombre de Jesucristo. Padre, esta preciosa noche que hemos tomado tu palabra, tu consejo es claro, tu palabra nos guía, nos da dirección, nos corrige, Señor, en los errores cometidos. Padre, queremos seguir andando en tu voluntad. Queremos caminar siempre en tus mandamientos. Y queremos guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que se cumpla, Señor, tu palabra cuando nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Señor, hoy también nos ponemos de acuerdo, Padre. Pues tu palabra dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa y lo piden en oración creyendo, lo recibirán, les será hecho. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Seguramente hay peticiones en las cuales estamos de acuerdo todos, que todos anhelamos ver cumplido el propósito tuyo, ver un milagro, Señor, de tu parte. Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por este hermoso tiempo y por tu palabra. Ahora, Señor, permítenos poner en práctica lo que tú ya nos has enseñado y convencido de que es bueno. Creemos, Señor, que esta es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios.